Cuando nosotros hablamos del Evangelio, nosotros tenemos que entrar de lleno a la pregunta, bueno, ¿y cómo explicas el tema de Santiago, capítulo 2, versículos del 9 en adelante? Entonces es un tema ya delicadillo y he querido explorarlo un poco más profundamente y vamos a ver cómo se relaciona las obras con la fe y el Evangelio, que es lo que nos compete en esta serie. Para esto requiero que hagamos un pequeño análisis de lo que yo les había explicado en videos anteriores, y es que recordemos la definición de Evangelio. Es la vida, la muerte, la resurrección, el ascenso de Jesús a los cielos y la segunda venida de Cristo. Ese es el Evangelio, esos 5 puntos. Y si ustedes se recuerdan, yo les había dicho que el arrepentimiento no era parte de los 5 puntos del Evangelio. Y yo les expliqué que era porque era una relación. El arrepentimiento es la relación del Evangelio con el ser humano. El ser humano accede al Evangelio por medio de el arrepentimiento. Entonces requieres arrepentimiento si quieres acceder al Evangelio. ¿Por qué nosotros decimos que hay que hacer esta separación entre arrepentimiento y Evangelio? Justamente por lo que vamos a ver hoy, así que ocupo que pongamos atención. Y Santiago es un libro bastante complicado, entonces quiero dar un poquito de trasfondo del libro de Santiago antes de entrar de lleno al capítulo. Y bueno, primero, acompáñenme a el libro de Santiago y quiero que les quede una idea. Recordemos una cosa, estas citas de aquí no son inspiradas por Dios. De hecho, nosotros hasta podemos quitarlas de esto porque realmente no son inspiradas por Dios. Y si ustedes leyeran el libro de Santiago de esta forma, es incluso mejor, porque así comprenderíamos mejor los conceptos. Así que, de hecho, lo haríamos, pero sí me interesa que se sepan los versículos de memoria, así que lo vamos a poner con versículos. Y vamos a darle. Primero, él viene y hace la salutación, y él habla a los que están en dispersión. Vamos a ver por qué esto es importante. Pero vamos a empezar por acá. Y él inicia su narrativa diciendo: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. ¿Para qué? Seáis perfectos y cabales. Entonces, esta es la esencia del libro. Casi que todo el libro, con excepción de los últimos capítulos, van a tratar sobre las pruebas. Todo el libro, o la mayoría del libro, va a tratar sobre las pruebas y cómo estas perfeccionan al cristiano. Entonces, el primer versículo no es casualidad que hable de pruebas, porque ese es el centro del libro. ¿Y qué es lo que va a hacer Santiago? Va a decir: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensémoslo desde el marco de las pruebas. ¿Qué pasa cuando usted pasa una prueba, una tribulación? Usted no se queda ahí quieto. Usted espera que Dios lo ayude a ser inteligente para encontrar la mejor forma de soportar esa prueba. Y si usted le pide a Dios la mejor forma de soportar esa prueba, entonces Dios se lo va a dar sin reproche. Y no solo eso, cuando usted pase su prueba, usted puede decirle a Dios: Dios, y ya que pasé la prueba, ¿usted qué quiere que yo aprenda de esta prueba? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué parte de mi carácter estás desarrollando con medio de esta prueba? ¿Qué es lo que quieres enseñarme con esta prueba? Y esto lo puedo pedir en oración, porque Dios me lo dará abundantemente y sin reproche. Si es que pido sin dudar a Dios. Entonces, esa es la clave. Si yo le pido a Dios sabiduría, Él me ayudará a soportar las pruebas. Esto es algo muy importante. Y ahora sí, viene otro tema: soportando las pruebas. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Entonces, esto debe entenderse como recibir una premiación en el gran trono blanco. Pero también podemos tomarlo en su sentido más natural y decir: miren, el que soporta pruebas es salvo. Ese es el salvo, el que soporta las pruebas. Y de nuevo continuamos con esta idea de las pruebas en el libro de Santiago. Y si siguen avanzando en las pruebas, bueno, en el pasaje van a ver que todo se basa en las pruebas. Y de hecho, noten aquí una cosa, porque esto no lo mencioné. Aquí se habla de el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué significa eso? De que la persona que le faltan recursos, que está pobre en la fe, por así decirlo, en dinero,
que está pasando tribulaciones porque está pasando hambre, está pasando frío, está pasando, no tiene ropa para vestirse, no tiene techo, no tiene todo ese apoyo que necesitaría, que se gloríe ¿en qué? En las promesas de Dios, a causa de soportar esas pruebas por seguirlo. Y finalmente dice y habla del rico. Y el rico, humíllese, básicamente lo que está diciendo. Porque algún día será como la flor de la hierba. Que algún día el sol va a abrasar y va a calentar y va a quemar. Entonces, el rico se puede confiar porque no va a pasar hambre, no va a pasar frío, nunca le va a faltar un techo y nunca le van a faltar amigos. Entonces, él se va a confiar y él tiene que humillarse. Porque si llega una prueba, lo va a destruir. Así que mejor que se humille para que cuando llegue el sol abrasador, él soporte la prueba. Entonces, noten esto. Santiago está presuponiendo que todos van a pasar pruebas. Desde el más sencillo hasta el más rico. Desde el que pasa más tribulaciones hasta el que pasa menos tribulaciones. Todos sin excepción van a pasar pruebas. Y esta es la clave para entender a Santiago. Todo el texto habla sobre pruebas. Pruebas, tribulaciones y tentaciones. Ahora, cuando nosotros... Entonces, él comenta eso. Y recordemos esto siempre. Todos vamos a pasar tribulaciones. Y es la tribulación, o la prueba, mejor dicho, la que nos va a dar la corona de la vida. Y ahora... viene lo que es hacedores de la palabra. A mí me encanta este pasaje. Cuando Santiago habla de este pasaje, dice: todo hombre sea tardo para oír, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo que está aquí diciendo, tal vez por el contexto en el que nos encontramos, suena como un poco místico, un poco extraño y demás. Pero se los digo de una vez. Lo que aquí está diciendo es: hagan silencio hasta que yo les explique la situación en la que ustedes se encuentran. Y escúchenme porque esto que les voy a decir es tan importante que les puede salvar la vida o salvar las almas, incluso mayor. Entonces, escúchenme, hagan silencio y déjenme hablar. No pongan excusas en lo que ustedes van a escuchar, porque en el momento que lo hacen se van a olvidar de lo que yo estoy diciendo. Así que mejor guarden silencio, escuchen lo que tengo que decir, y cuando hayan escuchado, pónganlo en práctica y van a ver que les va a ir mejor. Y él lo hace porque sabe que lo próximo que va a decir les va a doler. Y lo próximo que él dice después de dar este discurso es: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Entonces, reitero, todo está girando en torno a las tribulaciones y a las pruebas. Las viudas pasan tribulaciones. Y él dice: la religión verdadera es ayudarse unos a otros en las tribulaciones. Si entre cristianos soportamos las pruebas, entonces vamos a crecer espiritualmente. Entonces, esa es la clave. Tenemos que escuchar este mensaje, porque las tribulaciones van a darle sentido a todo lo que nosotros hagamos, ¿ok? Y ahora viene la verdadera amonestación, y le dice Santiago a estas personas: no hagan acepción de personas, no ignoren al pobre por el rico. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que van a hacer que el pobre se atribule más, porque aparte de que no tiene dinero, aparte de que está sufriendo hambre, está sufriendo dolor, está sufriendo frío y no tiene techo, tampoco tiene dónde refugiarse porque ustedes lo desprecian. Y eso es lo que les está diciendo. Y de cierta forma la tribulación de él es mayor, o mejor dicho, la tribulación de ese pobre es mayor a causa de la iglesia. Esa es la importancia de la parcialidad. Si ellos son imparciales, esto no pasa, pero como están siendo parciales, están complicándole la vida a los cristianos. Y eso no está bien.
¿Y qué dice? ¿Y por qué lo hacen? Para hacerle honores al rico. Y al hacerle honores al rico, están queriendo que el rico los convide a ustedes de sus riquezas. Entonces están haciéndolo en el fondo lo que están haciendo, lo están haciendo para obtener beneficios. Y ese no es el plan. Ellos no deben ver la religión como un beneficio. Y no deben hacerle mal al pobre y hacerle bien al rico para tener un beneficio. Porque algún día, cuando el pobre quiera, los va a llevar a los tribunales, ustedes les hayan hecho los bienes que ustedes quieran. Entonces, no importa si usted le pulió el piso a ese rico, el día que usted ya no le importa al rico, lo va a echar preso. Y es la verdad. Entonces, que tampoco esperen que el rico les va a solucionar la vida. No lo va a hacer. Y dicho esto, viene lo más importante, y es a lo que nos compete. Recordemos, estamos en el contexto de pruebas. Todo hasta el momento ha hablado de tribulaciones y pruebas. Y hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Y por qué lo dice? Por este contexto de atrás. Ellos están haciendo y diciendo, no, nosotros somos verdaderos cristianos, tenemos una religión pura y sin mácula, pero no están visitando a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Eso es lo que les falta. Entonces, de nada sirve que digan que tienen una religión pura y sin mácula si no han entendido lo más esencial: ayudarse en las tribulaciones. ¿Y por qué está diciendo el ayudarse en sus tribulaciones? Y aquí es donde viene lo importante. Y aquí es donde pongo la cámara completa y antes de pasar al pasaje de nuevo, vamos a intentar comprender esto bien y después vamos a seguir leyendo. Ahora sí, cuando nosotros hablamos de obras en Santiago, tenemos que comprender el contexto de estas. Una obra es todo lo que yo haga con mis manos, con mi cerebro o alguna de mis partes, ya sea físicas o metafísicas, que puedan hacer algo, que se manifiesten de alguna forma en el mundo real. Todo eso es una obra. Algo que mueva algo que se pueda ver, cualquier cosa que yo pueda palpar, sentir, lo que sea, que yo pueda ver, que pueda evidenciar, eso es una obra. Y ahora, aquí es donde viene la clave. ¿Qué significa obras en el contexto de Santiago? Significa soportar pruebas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque todo el texto ha estado hablando de pruebas y después de este texto va a seguir hablando de pruebas. Entonces, en este pasaje, las obras tienen que entenderse como soportar pruebas. Entonces, el creyente soporta pruebas y al soportar pruebas, ahí es donde se vuelve un genuino, por así decirlo, un genuino, no es un genuino converso, digamos. Cuando soporta pruebas es ahí donde él evidencia que es salvo, ¿no? Y ahora sí, vamos a ir al pasaje propiamente. Explicado esto, creo que ya se puede comprender un poco más el pasaje. Entonces, leemos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento día a día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y saciaos, pero no les dais de comer, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta analogía me gusta mucho, pero hay que entenderla también. Entonces, ¿qué pensarían si ustedes, si yo les digo, vayan a una iglesia y no les doy recomendaciones de cómo ir a una iglesia? Pues pensarán que estoy loco, porque les estoy dando un consejo que no sirve de nada. De la misma forma, aquí, yo pienso que la persona que hace eso es un loco, porque está diciendo una cosa que no está haciendo. De la misma forma, la fe es así. Si yo digo algo y no demuestro que puedo hacer ese algo, soy tan ilógico como la persona que dice,
al depresivo, pues no estés triste. ¿Me doy a entender? Así de ilógico me veo cuando tengo fe y no tengo obras. Y ahora sí, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Y aquí vamos al pasaje entendible bien. Recordemos, obras, ¿qué es? Soportar las pruebas. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Soportó una prueba. ¿Ven cómo realmente la definición de obras en este contexto es soportar pruebas? Ahora, sigamos. Cuando ofreció a Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Miren, palabra clave, perfeccionó por las obras. ¿Y qué habíamos visto al inicio del texto? Para que seáis perfectos y cabales. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y, para reiterarlo, el varón que soporta la tentación recibirá la corona de la vida. Es muy interesante, ¿no? Ahora, seguimos. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que aquel hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras y Rahab que tuvo una prueba. ¿Y qué fue su obra? Soportar la prueba. ¿Y qué pasa? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí es donde viene la clave. La fe requiere que nosotros pasemos tribulaciones. Y solo por pasar tribulaciones es que nosotros vamos a evidenciar nuestra fe. Y ahora sí, volvamos a la pantalla grande. Y ya que se nos muestre bien. Ok, entonces, la fe requiere obras. ¿Pero qué tipo de obras? No cualquier tipo de obras. No requiere que demos diezmo, no requiere que demos ofrendas, no requiere que hagamos, no sé, iglesias, no requiere que hagamos algo excepcional. En realidad no requiere eso. La definición de obras de Santiago es muy bajita, es muy pequeña. Simplemente con que soportemos pruebas, ya estamos cumpliendo el requisito que le está poniendo, porque no es un requisito muy alto. Él simplemente quiere algo, cualquier cosa que evidencie que usted es salvo. Lo mínimo, cualquier cosa, hasta lo más básico, soporte pruebas. Y con que soporte pruebas yo estoy contento. ¿Y usted es salvo? Sí, usted soporta pruebas. Eso es lo que pido, que usted soporte pruebas. Ese es en el contexto en el que nos encontramos. Y ahora, quiero que entendamos aquí, porque el objetivo de estos videos es justamente que comprendamos la relación del evangelio con el arrepentimiento. Entonces, recordemos otra vez lo que les expliqué al inicio. El evangelio es una cosa, yo soy otra cosa, y mi relación con el evangelio es por medio del arrepentimiento. Entonces, yo no me puedo salvar sin fe, pero el arrepentimiento es la forma en que yo accedo al evangelio y es la forma en que yo puedo mostrar fe en el evangelio. Entonces el arrepentimiento de cierta forma es una manifestación de fe. Por eso es que nosotros hablamos de que la fe se perfecciona en las obras. Pero quiero que veamos una cosa interesante aquí. Si nosotros vamos otra vez al pasaje, aquí esta vez vamos a ir a otro. Vamos a ir al caso de Rahab, ¿verdad? Quiero que ustedes vean esto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cuando somos salvos? Decimos, cualquier cosa que me permita mi intuir que la persona es salva me sirve. Entonces si la persona dice, me arrepiento de mis pecados, Dios es mi Salvador, el Jesús es el Señor, digo una oración, digo que Dios
que me quiero ser cristiano, que me quiero bautizar, que quiero ser digno del Señor, que quiero cambiar. Todo eso son diferentes formas de expresar lo mismo. Cualquier cosa que yo diga con mi boca va a ser un sello de mi salvación. ¿Por qué? Porque estoy manifestando con mi boca lo que tengo en mi corazón. ¿Y qué es lo que hizo Rahab cuando entendió el evangelio? Es anacrónico porque el evangelio no existía en este tiempo, pero cuando entendió Rahab el evangelio, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Aquí, ¿qué está haciendo? Está manifestando que Dios es el Señor y que es tanto arriba como abajo el Señor. Esta es una declaración de fe. ¿Y qué es lo que pasa en Génesis 22? Dios proveerá de cordero para el holocausto. Y aquí está manifestando otra expresión de salvación, porque está manifestando que Dios le proveerá el holocausto a él. Entonces, en ambos casos están manifestando con su boca lo que está en su corazón. Tanto Rahab como Abraham eran salvos para este momento, y ni Rahab ni Abraham habían soportado la prueba todavía, pero aquí son salvos. Incluso Abraham fue salvo antes, en Génesis 15:6, pero vamos a ignorar ese tema ahorita, por el momento. Aquí son salvos porque se están manifestando con una expresión lo que tienen en el corazón. Y ahora, aquí es donde viene la clave. Y eso es lo que entiende Santiago. Recordemos lo que habíamos dicho. Mira, Isa dice que ahora tiene más comprensión del evangelio. Bueno, de Santiago, muy bien. Ahora, esta es la clave. Cuando yo hago esta confesión de fe, lo que me espera, ¿qué es? Pruebas. Ahora, les hago un ejemplo. Supongamos que una persona llega y viene al evangelio, pero súper mal, o sea, está súper mal. Es adicta a todo tipo de estupefacientes, digamos. Y ha pasado, digamos, hay gente que en serio viene adicta a muchas cosas fuertes. Y dicen, quiero ser salvo, y se arrepienten de corazón. Esa persona tiene una prueba inmediata. Muy difícil, porque en el momento de que salga de esa consejería, va a tener que dejar eso. Y es muy difícil esa prueba, porque no es fácil dejar una droga. Pero ¿qué pasa? Esas personas van y dejan la droga. Y esa es una prueba fuerte. Pero como una prueba fuerte, también es una evidencia fuerte de lo que está en su corazón. Y si esa persona pudo soportar eso, va a soportar cualquier cosa. De verdad. O sea, va a soportar cualquier cosa. Prácticamente. ¿Y qué pasa? Esa persona está evidenciando con su boca el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no solo lo evidenció, sino que lo manifestó cuando soportó la prueba. Y aquí es donde viene la clave. Uno puede tener fe, pero no siempre la va a manifestar. El arrepentimiento es la primer obra que un cristiano hace. Santiago vive en un contexto donde el evangelismo no es como el actual evangelismo. En sus tiempos, la gente no decía, me arrepiento de mis pecados, y manifestaba obras. No es como ahora. La gente iba y decía, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, soy cristiano, me hice tu religión, soy bautizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no eran arrepentidos en ese sentido. Eran muy pocos los que realmente se arrepentían de corazón. Entonces Santiago está viendo ese contexto y dice, bueno, ¿y ustedes cuándo se arrepintieron? ¿Cuándo se arrepintieron? Díganme, ¿se arrepintieron alguna vez? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me evidencian que son salvos? Si no manifestaron con su boca su salvación, ¿cómo puede manifestarme
que son salvos. Por eso es tan importante que nosotros a la hora de dar consejería le preguntemos a la persona: ¿quiere usted arrepentirse de sus pecados? Porque si comprendió el evangelio, su respuesta va a ser sí. Si esa persona no comprendió el evangelio, su respuesta no va a ser un sí, va a ser cualquier cosa menos un sí. Pero si la comprendió, su respuesta va a ser un sí. Y esa va a ser la obra que necesitamos ver. ¿Por qué? Porque en el momento de que él dice esas palabras, para mostrar que esas palabras no son en vano, tiene que cambiar su vida. Y cuando cambie su vida, ahí nosotros vamos a decir: sí, tiene obras. Y sí, es salvo. Y hay personas que les va a pasar más fácil que a otras. Y de hecho es aquí donde entramos al siguiente concepto. No todas las personas pasan pruebas al mismo tiempo. Hay gente como Rahab que apenas es salva, a los pocos minutos les llega la primera prueba y ya tienen que afrontar su vida cristiana. Así como esta persona que estaba adicta, en el momento que salga de la consejería va a tener que luchar con una prueba difícil. Rahab apenas terminó de ser evangelizada, salió y tuvo que esconder a los espías para que los guardias no los encontraran y ella pudiera vivir. Entonces, esos espías fueron protegidos por Rahab y esa fue su prueba de fe. Abraham no. Abraham tardó años en cumplir su fe y en manifestar su seguridad de salvación. Tardó años. ¿Por qué? Porque literalmente tardó años. Él fue salvo en Génesis 15:6. Y pasaron 40 años, no sé cuántos pasaron, pero pasaron un montón de años, cuando llegó a sacrificar al cordero. O mejor dicho, Isaac. Y pasaron 40 años. Y en ese tiempo pasó pruebas, pero ninguna prueba por su fe. Pasó tribulaciones, pero ninguna tribulación por su fe. No fue hasta que sacrificó a Isaac, hasta que le pidieron que sacrificara a Isaac, donde realmente se iba a manifestar si Abraham era cristiano o no. Si Abraham no soportaba esa prueba, lo que yo iba a dejar, o mejor dicho, lo que todos íbamos a ver en conclusión, es que Abraham no era salvo. Pero soportó su prueba. Y es ahí donde yo evidencié, y todos evidenciamos, que Abraham era salvo. Y así va a ser en el mundo cristiano. Yo le voy a decir a una persona: arrepiéntase de sus pecados. Y esa persona se puede arrepentir de sus pecados, pero yo no lo voy a saber hasta que lo vea pasar pruebas. Y cuando vea que soportó las primeras pruebas, es ahí donde yo podré decir: sí, era salvo. Y su salvación era genuina. Y su conversión era verdadera. Pero si esa persona no soporta pruebas, entonces su salvación no era genuina. Es ahí donde está la relación entre la fe y las obras. Las obras es algo que todos los cristianos vamos a pasar. Porque, ¿cómo empezamos? Tanto los ricos como los pobres van a pasar pruebas. Todos vamos a pasar pruebas a causa de nuestra fe. Ténganlo por seguro. Pocas cosas en el cristianismo van a estar más seguras de que usted va a pasar pruebas. Porque prácticamente se promete que usted va a pasar pruebas. Y en el momento que lleguen las pruebas, ¿usted las va a soportar o no las va a soportar? Y si no las soporta, ¿cómo va a reaccionar usted a no soportar la prueba? ¿Se va a arrepentir de su pecado y va a llorar amargamente de que usted no logró soportar esa prueba, o le va a dar igual? Si usted no soportó la prueba y le dio igual no soportar la prueba, entonces estamos genuinamente hablando de una persona no salva. Pero si la persona soportó la prueba y siguió adelante en el cristianismo, o si no la soportó pero se arrepintió de corazón y usted lo vio quebrantado y roto, usted puede decir y jugarse el chance: esa persona es salva. Con el segundo caso un poco menos que con el primero, pero esa persona es salva. Y ahora vamos a verlo más claramente en la Biblia. Vamos a Mateo 13, la parábola del sembrador. He aquí salió el sembrador a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz seca. Y parte
cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual 100, cual 70, y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la interpretación de Jesús a esta parábola es la siguiente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Entonces, primer grupo, personas que no entendieron el evangelio. ¿Qué pasa? Salen de la consejería y no se arrepintieron. Oyeron la palabra y no la entendieron, no se arrepintieron. Ni siquiera pasaron el primer proceso. Segundo caso, cayó junto al camino. Dijeron, me arrepiento de mis pecados. Y lo recibieron con gozo. Pero, al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropezaron. Dijeron, sí, me arrepiento de mis pecados. Pero cuando llegó la prueba, que está prácticamente profetizada que vendrá, no la soportaron. Esperen, no lo tenía transmitido, pero ahí ya lo puse. No la soportaron. Cuando llegó la prueba, no soportaron la prueba. Y estas personas son las que cayeron en pedregales. Y finalmente, el tercer grupo también es un grupo importante. El que fue sembrado entre espino es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan y se hace infructuosa. Entonces, esta persona es la que se evangeliza y luego tiene miedo de aceptar al Señor. Está ya nada de arrepentirse. Está ya nada de seguir el proceso. Pero al ver las condiciones, se ahoga. ¿Quién es este? Esa persona que, por ejemplo, es adicta. Recibe el evangelio. Se está a punto de arrepentir, pero no es capaz de decir, voy a dejar esto. Y dejan de dar fruto y se ahogan. ¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse. Y estas son las personas a las que habla Santiago. Si Santiago estuviera viviendo en siglo XXI y estuviera viviendo las consejerías de hoy, él no diría esto mismo exactamente. Tal vez usaría otras terminologías, pero la idea es esta. Todo se resume en cómo esa persona pasa la consejería. Esa persona se arrepintió, y si se arrepintió, olvidó lo que hizo. Y si olvidó lo que hizo, no es salva. En el fondo, es una posibilidad que puede ocurrir. Y aquí vamos a una pregunta muy fuerte. ¿Quién de nosotros ya ha logrado mostrar que ha sido capaz de soportar pruebas? Es una gran pregunta. Algunos ya seguramente han abandonado cosas fuertes, grandes, por Dios. Pero ¿quién de nosotros ha soportado pruebas? Porque es hasta que usted encuentra su relación con las pruebas que usted puede genuinamente decir soy salvo o no. Y esa es la clave del pasaje de Santiago. ¿Cómo usted se examina de que usted es salvo? ¿Porque tiene fe? No. Porque usted soporta pruebas. Por eso es que usted puede decir que es salvo. Si usted no es capaz de soportar prueba, entonces no es salvo. Y aquí es donde viene la clave más importante de todas. Como dice el apóstol Paul, que es un muchacho de aquí de Discord, él dice que con mucha sinceridad él se debilita en las pruebas. Pero si usted sabe que usted tiene debilidad en las pruebas, hay una promesa muy grande para usted. Y a mí me encanta. La sabiduría que viene de Dios. Tenga por sumo gozo cuando se halle en pruebas, porque su fe producirá paciencia y lo perfeccionará.
Y si tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará sin reproche alguno. Y si usted tiene esta debilidad de que no sabe si puede soportar las pruebas, pídale a Dios sabiduría para soportarlas y usted se va a dar cuenta de que Dios se la va a dar y usted va a soportar pruebas. Y conforme usted vaya creciendo en el Evangelio y se acostumbre a orar pidiendo a Dios comprensión, cuando usted haga esto, usted se va a dar cuenta de que Dios le va a dar la fuerza para que usted soporte pruebas. Y vamos a mi pasaje favorito de este segmento, que no es de Santiago, es Romanos 5. Tribulación, aquí, 1 al 5. Vamos a ver qué están escribiendo. Amén. Dice: y no solo esto, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo nos fue dado. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y esto es bellísimo. Si usted aún es débil y no es capaz de soportar pruebas, sepa que es un proceso en el que usted cada vez más va a soportar más y más y más y más y más pruebas. Y si usted soportó una prueba, va a soportarlas todas. Porque Dios lo va a volver a usted fuerte cuando usted es débil. Porque para eso murió Dios, para que usted sea capaz de soportar esas pruebas a causa de la fe en Dios. ¿Y por qué? Y les voy a poner aquí porque me encanta siempre. Terminar los segmentos motivando a la gente a que valore el precio de los pastores, obispos, diáconos, todos estos ministerios tan hermosos. Ya vimos lo importante que es el evangelista. Ahora vamos a ver lo importante que es el pastor. ¿Qué es el pastor? Alguien que soportó pruebas. Un buen pastor es alguien que tiene trasfondo en las pruebas. ¿Por qué? Porque era débil. Empezó débil, muy débil. Tanto que Dios tuvo que manifestar su gloria en él, fortalecerlo a base de pruebas, hacerlo crecer una y otra vez, a tal punto que él estuvo dispuesto a renunciar a cualquier cosa para finalmente hacerse pastor. Y estoy hablando de los buenos pastores, no esos pastores que abren su iglesia en un garaje y nunca en su vida han sufrido nada. Aquellos pastores que Dios guió en un proceso desde que eran pequeños, cuando no tenían ni la más remota idea de que iban a ser pastores, hasta que fueron creciendo en pruebas, pasando tribulación tras tribulación, y que cuando llegaron a la obra del Señor siguieron pasando tribulaciones, porque esas personas fueron perfeccionadas a causa de la fe y a causa de las pruebas, a tal punto que se fortalecieron tanto y soportaron tanto las pruebas que estuvieron dispuestos a soportar las pruebas venideras, las traiciones venideras, el sufrimiento venidero, y que ya no les importó dejarlo todo para seguir el ministerio de Dios. Esos son los pastores que genuinamente son grandes pastores, porque Dios los hizo crecer en obras, y no cualquier tipo de obras, sino obras de soportar pruebas, porque esas son las obras que valen. Que no los engañen con caridades, que no los engañen con ofrendas, que no los engañen con estas cuestiones, que no los engañen con buenas obras. Las obras que valen son las obras de soportar pruebas. Esas son las obras que valen, porque esas son las que lo van a usted volverse un buen pastor. Y me pregunta, ¿qué es gozarse en las pruebas? Gozarse en las pruebas es justamente
yo soy débil, estoy fracasando en esta prueba, pero estoy orando en Dios porque Dios me va a dar algo grande en un futuro. Y curiosamente, si ustedes van a Mateo 5, Jesús dice, ponga su vista no en gozarse en las tribulaciones, en el galardón celestial que usted se está ganando a causa de sufrir tribulaciones verdaderamente a causa de mi nombre. Uno no se goza en la tribulación, uno se goza en el galardón que Dios nos va a dar por soportar las pruebas. Y aquí el apóstol Paul me hace una segunda pregunta. ¿Dios escoge las aflicciones en la carne y no otro medio para perfeccionarse? ¿Por qué? Y aquí es donde vamos a mi libro favorito del Nuevo Testamento, porque el libro favorito mío es Esther, Hebreos, capítulo 12. Me encanta este pasaje. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos a nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, Roxy, ¿cómo te encuentras? Porque Dios es fuego consumidor, es que escoge las pruebas físicas para aumentar nuestra fe y perfeccionarnos. Pero eso es curioso. Entonces Dios es fuego consumidor ¿para con quiénes? Para los cristianos. Y ahora, aquí es donde viene lo bonito. Dios utiliza estas pruebas para remover lo removible y dejarlo inconmovible. Entonces, después de una prueba, lo que queda son las cosas buenas. Y las cosas malas quedan en la prueba. Usted pasó la prueba y ahora las cosas malas, usted le va a ir ahí. Y ahora vamos a leer el pasaje desde el inicio porque me encanta. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es aquel que el Padre no disciplina? Pues si se os deja sin disciplina, de las cuales todos han sido partícipes, aquí de nuevo lo reitera y ahora el autor de Hebreos, todos vamos a pasar pruebas. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia en los que han sido ejercitados. Me encanta, este es uno de mis pasajes favoritos. Dios escoge estas pruebas porque son las que nos ejercitan a nosotros y al ejercitarnos nos dan gozo. Entonces, cuando Dios escoge estas pruebas físicas, es porque tarde o temprano nosotros nos vamos a acostumbrar a ellas. Y cuando nos acostumbremos a ellas, vamos a disfrutarlas. Es Hebreos capítulo 12, versículo 7 al 11. Y dice, ponga sus ojos en Cristo. Si usted cree que está pasando tribulaciones, Cristo es el que va a hacer que usted tenga sentido sus tribulaciones. ¿Me doy a entender? Porque Dios es fuego consumidor, es que usted va a ser atribulado, o mejor dicho, puesto a prueba. Porque cuando sea puesto a prueba por Dios, que lo va a guiar a usted en un ámbito cerrado, cuando lleguen pruebas de verdad, que le van a llegar tentaciones fuertes por parte de Satanás, usted va a decir, estas tentaciones no son nada. Porque ya Dios me probó. Ya Dios me puso pruebas fuertes. Ya tuve que sacrificar suficiente. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a cantar en medio de la prisión, como lo hizo el apóstol Pablo y Silas. Pero ¿qué ocupamos? Ser ejercitados. Esa es la clave, ser ejercitados. Si somos ejercitados,
vamos a dar fruto apacible. Entonces, la clave del cristianismo y lo que le da sentido al cristianismo es las pruebas de la fe. Entonces, no son cualquier obra la que habla Santiago. Santiago habla de ese tipo de obras. Y ese tipo de obras son maravillosas, porque eso es lo que le da sentido al cristianismo. Y ahora, vamos otra vez a Romanos 5. Porque ahora quiero hacer una relación con el primer video que yo les expliqué. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la segunda venida? ¿Qué les dije yo? La segunda venida es nuestra esperanza de salvación. Siempre que la Biblia hable de nuestra esperanza, está hablando de la segunda venida, o casi siempre. ¿Y qué es lo que está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2? Bueno, 1 al 2 no, perdón, 1 al 5. Produce esperanza. Cuando usted pase pruebas suficientes, lo que le va a quedar a usted es un gran anhelo porque Cristo venga. Entonces, si usted entiende esto, la forma en que usted identifica a un cristiano es, pregúntele, ¿cómo está esperando la segunda venida de Cristo? La parusía, como nosotros llamamos. ¿La está esperando con gozo o está deseando que no venga? ¿Todos los días anhela y predica de que Cristo viene pronto? ¿O está ahí abajo? Y me encanta el versículo que utilizó Isa. Y ahorita voy a responder a Roxy porque también es una pregunta importante. Pero el versículo dice: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Esa es mi promesa de cada día. Me encantó. Entonces sí, esa es la clave para poder llegar a ser genuinamente conversos. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano no soporta pruebas? Y no hablo de soportar todas las pruebas, porque nadie va a pasar todas las pruebas, eso es mentira. Pero que pase pruebas de vez en cuando. Vamos, que soporte las pruebas. Que pase pruebas y no abandone la fe. Esa es la clave del cristiano. Si estos muchachos del libro de Santiago hubieran dicho: mira, voy a pasar una prueba fea, pero bien fea, bien fea, muy probablemente muchos de ellos no hubiesen soportado. Y es lo que pasa con las sectas, curiosamente. Porque es que nuestro argumento principal es que los discípulos estuvieron dispuestos a morir por lo que creían. Porque pasar pruebas es difícil. Y solo aquellos que están convencidos de que lo que creen es real son capaces de soportar las pruebas. Ténganlo en mente. Nuestro argumento principal se basa en gente que soportó pruebas. No es cualquier obra. Es la obra es la obra que resulta de soportar pruebas. Esa es la verdadera fe, la que soporta pruebas. Porque la verdadera fe no es por obras, pero la verdadera fe soporta cualquier cosa. Ya ven cómo nosotros sí somos sola fide. La fe es la que soporta todo. No requerimos obras para perfeccionar la fe. La fe por sí misma, solita, por ella sola, va a atravesar las pruebas y va a pasar por el medio de las pruebas. Ella solita, no necesitamos más. Pero la fe se tiene que fortalecer. Y si la fe no está suficientemente fuerte, las pruebas la van a consumir. Somos sola fe, pero no somos de una fe débil, somos de una fe fuerte, muy fuerte, para que soporte todas las pruebas que estén en el camino de ella. Y si usted soporta suficientes pruebas, Dios lo va a llamar. Lo va a llamar a un ministerio más profundo. Téngalo por seguro. Si usted quiere un ministerio en la iglesia, acostúmbrese a soportar pruebas y pídale a Dios que lo entrene. Pida la sabiduría a Dios para que usted aprenda de las tribulaciones y para que usted aprenda a soportar pruebas.